Fernando Amado, un gusto verte en este encuentro. Nos gustaría un breve resumen de la gestión en turismo que has tenido en esta última gestión de gobierno. El gusto mío de estar con ustedes compartiendo unas palabras. Bueno, inició complicado, asumimos, me acuerdo, en noviembre del 2020, o sea, finalizando el primer año de pandemia. Lo que vino después fue lo peor, fueron los meses del primer semestre del 2021 que, bueno, nos obligaron obviamente a todos los uruguayos, uruguayas, y obviamente en Montevideo tuvimos la misma situación, incluso por un tema de protección y cuidado hasta mermar las actividades. Fueron meses muy fructíferos desde el punto de vista de hablar con gente del turismo especializada, de los distintos turismos, turismo de reuniones, turismo de cruceros, turismo LGBT, turismo, enoturismo, o sea, el turismo de bodegas, turismo gastronómico, cultural. Es decir, fueron meses de hablar con mucha gente técnica, especialista del mundo privado, del mundo público, de otros países, porque la incertidumbre era el lugar común de todos, o sea, ¿qué iba a pasar post-coronavirus? Por suerte, muchas de las cosas que se pensaban y que eran hipótesis de trabajo en aquellos momentos de qué iba a pasar cuando se reactivara el mundo y se abrieran las fronteras, no sucedieron, porque realmente los pronósticos, me acuerdo que eran, por ejemplo, de los expertos del turismo de reuniones, de eventos, de congresos, que es un turismo que mueve mucho y sobre todo en Montevideo mueve muchísimo, deja muchísimo no solo por la gente que viene a los congresos internacionales, sudamericanos, panamericanos que se realizan en Montevideo, sino porque las personas que vienen y les gusta Montevideo después vienen a pasear y a vacacionar. Entonces tiene un doble propósito positivo. La hipótesis era que como habíamos pasado meses, años durante la pandemia con congresos del mismo estilo pero virtuales, que se había mostrado además que eran mucho más baratos y que además de ser mucho más baratos, bueno, no tenía toda la logística dificultosa, digamos, de generar un evento, toda la plata que significa, todo el movimiento, que los congresos iban a durar muchos años en volver. Otra cosa que pasaba... ¿Duraron mucho en volver? Bueno, lo ato con otra cosa que pasó lo mismo. La hipótesis de los cruceros era que justamente los cruceros, el lugar encerrado, Greg Mortimer en el caso de Uruguay como uno de los... de las cosas que pasaron, que no solo pasaron en Uruguay, pasaron en todo el mundo, o sea, el tema de los cruceros, el espacio cerrado, el miedo, ¿no?, a todo eso. El crucerismo también se iba a reactivar muy lentamente. Bueno, ninguna de esas dos cosas pasaron. Todo lo contrario. Diría yo que, es decir, ni siquiera se pasó esa hipótesis intermedia que decía, bueno, al principio lo que va a pasar es que va a haber eventos presenciales con muy poca gente y con mucha gente por Zoom en cada uno de esos países. Se les llamaba eventos híbridos, ¿no? Ni siquiera pasamos por el escalón del híbrido. Hubo, por suerte, una avidez de encuentro, una avidez de cara a cara, una avidez de presencial, ¿no? O sea, de que las cosas fueran presenciales, que se reactivó fuertemente y rápidamente todo lo que es la rama de la industria del turismo, de negocios, de comercios, de ferias, de eventos, que es muy importante para Montevideo, pero también el de cruceros. Después de una primer fallida temporada que no tuvo que ver con nosotros, sino tuvo que ver con un acuerdo comercial de las empresas de cruceros más grandes, venimos teniendo la segunda temporada a tope. La temporada pasada, o sea, 2023, principio de 2024, 2022, principio de 2023, fue muy buena, fue realmente muy buena. Tuvimos a índices de cantidad de cruceros y de cantidad de cruceristas en Montevideo, por ejemplo, bajaron de los cruceros en torno de 320.000 cruceristas. ¿Por cuántas horas quedan? Bueno, eso varía, depende del crucero, pero el promedio son 6 horas, porque hay algunos cruceros que están 9 horas, algunos pernoctan, por suerte hemos logrado que alguno pernocte, entonces la estadía es mayor.
incluso alguno ni siquiera va al barco a dormir, sino que tiene alguna experiencia en la hotelería de Montevideo, pero bueno, hay otros que se quedan 5 horas, entonces hay un promedio de 6 horas en donde, bueno, quien baja además ya tiene el 80% de quienes bajan previsto qué va a hacer, y lo que va a hacer es consumir, y consumir es consumir gastronomía, ¿no? Típica, o sea, ir al mercado del puerto, al mercado agrícola, a distintos lugares a lo largo y ancho de Montevideo, bodegas de Montevideo que quedan a 30, 40 minutos de acá del puerto. Y por otro lado, turismo de compras, como muchas veces se le dice, o sea, van a lugares a donde pueden comprar cosas del lugar, artesanías, recuerdos, etcétera, y después cultura, ¿no? Es decir, turismo de cultura. En esas 6 horas, en general, incluso quienes trabajan en eso, quienes están especializados, las agencias que están especializadas en hacer esos tours, me echan en esas 6 horas esas 3 experiencias para que se lleven una idea y una imagen y un paneo. Cultura, ¿qué pueden hacer? ¿Qué cultura? Se concentran mucho las ofertas y las propuestas que se le venden a los cruceristas. Se mezclan entre museos, todo lo que tiene que ver con la Ciudad Vieja y todo lo que tiene que ver con el Casco Viejo y la historia y la Plaza Independencia, es decir, y museos que estén cercanos a ellos. Increíblemente en esta última etapa, a partir del boom de la Sociedad de la Nieve, etcétera, etcétera, también ha habido un incremento en uno de los museos. Hay un museo en Montevideo que es el Museo de los Andes, justamente que tiene que ver con la temática específica y la reconstrucción de todo lo que fue aquella experiencia de los uruguayos que sobrevivieron en los Andes. También, obviamente, desde el punto de vista cultural se pide mucho candombe y carnaval, que por suerte en esta temporada, en la temporada en que vienen los cruceros, está activada, ¿no? Es decir, es más difícil llevar quizás a un turista en pleno junio, julio, a ver un espectáculo de carnaval o de candombe. Pero en los meses que tenemos de crucerismo, felizmente, están las comparsas o entrenando o participando o activas. Las empresas que venden estos paquetes procuran tener por eso espectáculos con tamboriles, etcétera, para que vean también parte de esa cultura. Es decir, hay como un mix de todo esto en esas 6 horas, 7 horas, 8 horas que están participando en Montevideo los cruceristas, y para nosotros es muy importante, pues todo dinero que no va a un cofre Ford, no va a un banco, sino que va directamente, o sea, a el que tiene una bodega, el que tiene un bolichito, el que tiene una comparsa, el que tiene una camioneta y hace el tour guiado, el guía de turista, de turismo, es decir, sobre todo reactiva fuertemente y toda esa plata se derrama en la red, yo diría, de la pyme del turismo, ¿no? O sea, de la pequeña y sobre todo pequeña empresa, ¿no? Como intendencia, ¿ustedes qué han venido haciendo para todo esto? Nosotros, es decir, tenemos básicamente algunas digamos, líneas de trabajo permanentes y otras que tienen que ver con innovaciones que hemos hecho. Las permanentes son las de promoción, o sea, obviamente el sector público es el responsable, uno de los responsables obviamente de promocionar el destino en el mundo, en la región. Por ejemplo, la participación nuestra en ferias de turismo para que agentes de viaje de, por ejemplo, el Brasil, en donde hemos apuntado fuertemente y ya tenemos los resultados palpables de un crecimiento, yo diría, fuerte y sostenido de turistas brasileños, especialmente a donde se apuntó, que fue de San Pablo hacia abajo, ¿no? En donde tenemos una cantidad de millones de brasileños que están a 2.000 kilómetros de Montevideo, que pueden a veces venir o por tierra, tenemos muy buena conectividad aérea. Digo por tierra porque hay mucho de ese turismo brasileño que le gusta agarrar la camioneta y hacerse los 2.000 kilómetros y venirse por 4 o 5 noches a Montevideo. Es decir, cosas que nosotros fuimos estudiando el comportamiento del turista brasileño y que acá tiene cosas que seducen mucho a ese público. Por ejemplo, las bodegas.
Es decir, el vino y la experiencia de la bodega y la carne y la gastronomía es algo muy valorado por el brasilero paulista de Río Grande do Sul, etc. Otra cosa que es muy valorada, la tranquilidad. Es decir, pasar de lo que es vivir en medio de una metrópoli infernal desde el punto de vista del movimiento, el frenesí, el tráfico de San Pablo a digamos, la panacea de poder transitar por las calles nuestras, donde capaz que nosotros, quienes vivimos acá, los residentes, a veces algún embotellamiento nos parece brutal, para ellos es un divertimento, ¿no? El hecho de en un día poder hacer 5 o 6 cosas, ¿no? En San Pablo es imposible. ¿Por qué? Por la distancia, por esto que hablaba. Entonces, el hecho de venir 4 días y hacer una cantidad de planes distintos, además de que ellos enfatizan la percepción, por eso uruguaya, de lo que puede ser el tráfico, de lo que puede ser el estrés, de lo que puede ser incluso la seguridad o la inseguridad, es muy distinta a la que tiene el turístico. Entonces, en todas esas cosas tenemos mucho para brindar, y otra cosa que consumen es lo cultural. Es decir, lo cultural también es algo que el brasileño consume y mucho. Entonces, hemos apostado a la promoción seleccionada, primero a los destinos donde tenemos conectividad aérea y conectividad terrestre. Es decir, sería un error o un absurdo hacer promoción en lugares donde no tengamos conexión, sea muy difícil llegar, porque además termina siendo también muy caro. Y por otro lado, además de la promoción, que es como una cosa obviamente estructural, obligatoria, nosotros hemos emprendido el camino de tratar de transformar a Montevideo en destino turístico inteligente. ¿Por qué? Porque es un nuevo paradigma que se viene instalando en España, en toda Latinoamérica, empezando por Colombia, también en Brasil, Argentina, que tiene que ver con esto de hacer del turismo y de la ciudad en 5 pilares, en 5 ejes, una ciudad turísticamente inteligente desde el punto de vista de tener datos y tener información para tomar decisiones de políticas públicas turísticas mejores. Entonces, tener más información sobre sostenibilidad, más información sobre accesibilidad, más información sobre innovación turística, o sea, qué tan mal o qué tan bien estamos en innovación turística. Una capital tradicional como Montevideo, que es un clásico y que, por ejemplo, argentinos pueden venir más de una vez, no es el caso ahora concreto, pero históricamente que vienen muchas veces o que los brasileños pueden ir más de una vez, no puede esperarlo siempre con lo mismo. Entonces siempre tiene que haber algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese marco, por ejemplo, hemos logrado nuevamente la licitación del bus turístico. A partir de junio empieza a haber 6 buses eléctricos turísticos doble piso, que va a permitir a quien venga poder tener la experiencia de ver a Montevideo en distintos circuitos, además que también es una innovación. Va a haber 4 circuitos, uno que es el central, el más clásico, histórico, va a haber uno que es toda la Rambla para poder disfrutarla y poder con distintas paradas disfrutar de algunos íconos que hay a lo largo de la Rambla, pero también va a estar el circuito que va hacia el cerro y al oeste para poder disfrutar todo lo que es el Montevideo rural, y también otro circuito que es el de Santiago Vázquez, el único pueblo de Montevideo que también llega al Lecoq. Entonces, bueno, el mix de mantener lo tradicional, potenciarlo, hacer promoción y generar nuevas cosas es un poco lo que hemos trabajado. Te pregunto, te saco ahora de tema. ¿Cuál es tu, frente a las nuevas elecciones, cómo es tu alineación política? ¿Dónde te vas a ubicar? Yo y mi grupo político, Unión de Izquierda Republicana, decidió y tiene muy claro que su lugar es en esta realidad de 2 bloques en el Uruguay, en el bloque de las izquierdas. ¿Por qué? Porque el vallismo histórico, que es el que nosotros reivindicamos, el del viejo Valle y Ordóñez, ese vallismo progresista, de avanzada en la protección social, en el ascenso social, en la generación de políticas públicas para que haya por lo menos lo más cercano posible ese paradigma y ese ideal, esa utopía de un pie de igualdad de arranque de los gurises y las gurisas de nuestro país,
que en su momento fue la educación pública, que hoy tiene que ser muchas más cosas. No puede pensarse de otra manera, desde nuestro punto de vista, o ensambla con lo que hoy es el bloque de las izquierdas, o sea, el Frente Amplio, evidentemente. ¿Estamos dentro del Frente Amplio? No. Es decir, nosotros no somos un grupo orgánico del Frente Amplio, no hemos querido serlo, queremos mantenernos independientes y lo que pretendemos es seguir acumulando desde allí con identidad propia. ¿Cómo ha sido trabajar con Carolina Cose estos años? Muy bien, porque hemos podido trabajar con mucha libertad, con mucha, yo diría, apoyo, respaldo, de llevar adelante las cosas que queríamos llevar con el expertise que ella siempre respetó, que estaba en la división turismo, que estaba en la gente especialista del tema y que nos permitió justamente, es decir, poder avanzar en estos destinos turísticos inteligentes y tantas otras cosas más. Fernando, vos ya estamos terminando. ¿En qué estás trabajando tu nuevo libro? ¿En qué investigación estás? Siempre hay algo, pero queda en penumbra como mi primer libro, hasta cerca que aparezca. ¿El último fue? El último fue Manini Ríos, Manini, comandante sin jefe. ¿Cuántos libros ya has publicado? Llevo publicado 10 libros. 10 libros. Fernando Amado, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Que tengas un buen futuro. Muy amable, muchas gracias.